través del internet. Muy bien. ¿Estamos listos? Ok. Muy bien, hermanos, un saludo para cada uno de ustedes nuevamente, aquellos que nos van a ver también a través del internet. Bienvenidos a esta reunión. Vamos a continuar, hermanos, en el capítulo 18 de Génesis, y vamos a ir al versículo 16 al 33. Entonces vamos a continuar esta serie que le hemos llamado En el Principio, en el libro de Génesis. Y si ustedes recuerdan, hermanos, nos encontramos en esta sección que sigue hablando de la vida de Abraham. ¿Se recuerdan que desde qué capítulo empezó a hablarnos Génesis de la vida de Abraham? Desde el capítulo 12, Génesis empezó a hablarnos acerca de Abraham, y se extiende hasta el capítulo 25, lo que es la vida de Abraham. En el estudio anterior que tuvimos el año pasado, del versículo 1 al versículo 15, vimos cómo a Abraham se le presentaron 3 varones, ¿se recuerdan? Mientras Abraham estaba al calor del día, dice, ¿verdad? En la puerta de su tienda, ahí se presentaron 3 varones en aquel lugar llamado Manré. Uno de esos varones pudimos ver que era el Señor que se le había aparecido a Abraham para confirmarle nuevamente el qué, la promesa del nacimiento de ¿quién? De su hijo Isaac. Pero cuando los ángeles y el Señor se presentaron en ese momento a Abraham, el mensaje no solamente era para Abraham, ¿se recuerdan? Sino que también era para ¿quién? Para Sara, su mujer, porque Sara sin duda no había escuchado directamente del Señor el anuncio del nacimiento de Isaac. Entonces era para que Sara también tuviera conocimiento por boca del Señor que lo que le había dicho a Abraham iba a ser una realidad. Entonces, ¿se recuerdan cómo vimos que se le da el anuncio a Sara? Y Sara, pues, como que entre no creer y creer, se rió, ¿verdad? De aquella promesa. ¿Por qué? Porque nos dijo el pasaje que ella vio su condición, vio su vejez, incluso vio que ya no era pues una mujer que podía tener esa condición para procrear, ¿verdad? Entonces vimos que ella dudó en ese momento, pero el Señor nuevamente le confirmó, a pesar de la duda, de que el nacimiento de Isaac sería una realidad. Entonces vamos a ir al capítulo 18, y vamos a leer desde el versículo 16, capítulo 18, déjenme lo encuentro por aquí, y del versículo 16 hasta el final del capítulo. Amén. Dice la palabra de Dios: Entonces los hombres se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma a despedirlos. Pero el Señor dijo: Ocultaré a Abraham lo que voy a hacer, porque ciertamente Abraham llegará a ser una nación grande, y en él serán benditas todas las naciones de la tierra. Y yo lo he escogido para que mande a sus hijos y a su casa después de él, que guarden el camino del Señor, haciendo justicia y juicio, para que el Señor cumpla en Abraham todo lo que él ha dicho acerca de él. Después el Señor dijo: El clamor de Sodoma y Gomorra ciertamente es grande, y su pecado es sumamente grave. Descenderé ahora y veré si han hecho en todo conforme a su clamor, el cual ha llegado hasta mí, y si no, lo sabré. Entonces los hombres se apartaron de allí y fueron hacia Sodoma, mientras Abraham todavía estaba de pie delante del Señor. Y Abraham se acercó al Señor y dijo: ¿En verdad destruirás al justo junto con el impío? Tal vez haya 50 justos dentro de la ciudad. ¿En verdad la destruirás y no perdonarás en lugar por amor a los 50 justos que hay en ella? Lejos esté de ti hacer tal cosa, matar al justo con el impío, de modo que el justo y el impío sean tratados. Lejos esté de ti. El juez de toda la tierra no hará justicia. Entonces el Señor le respondió: Si hallo en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo el lugar por consideración a ellos. Y Abraham respondió: Ahora que me he atrevido a hablar al Señor, yo que soy polvo y ceniza, tal vez falten 5 para los 50 justos.
¿Destruirás por los 5 a toda la ciudad? Y el Señor respondió: no la destruiré si hallo ahí 45. Abraham le habló de nuevo: tal vez se hallen allí 40. Y él respondió: no lo haré por consideración a los 40. Entonces Abraham dijo: no se enoje ahora el Señor, y hablaré. Tal vez se halle ahí 30. No lo haré si hallo 30. Allí respondió el Señor. Y Abraham dijo: ahora me he atrevido a hablar al Señor. Tal vez se hallen ahí 20. Y él respondió: no la destruiré por consideración a los 20. Entonces Abraham dijo: no se enoje ahora el Señor, y hablaré solo esta vez. Tal vez se hallen allí 10. No la destruiré por consideración a los 10, respondió el Señor. Tan pronto como acabó de hablar con Abraham, el Señor se fue y Abraham volvió a su lugar. Entonces, hermanos, este es el pasaje que hoy vamos a estudiar. Si ustedes se fijan, la misión de estos hombres no solamente era ir y llevarle un mensaje a Abraham en su tienda, sino que también ellos tenían otra misión, tenían otra cosa que hacer de camino pasando por donde se encontraba Abraham. El trabajo que ellos iban a llevar a cabo era a causa del pecado de esta ciudad. Si ustedes se fijan en lo que leímos, el Señor dice que el pecado era grave, ciertamente grave en Sodoma. Entonces estos varones tienen algo que hacer a causa del pecado que hay en Sodoma. Y veremos en este pasaje hoy cómo Abraham poco a poco, ¿no?, se está convirtiendo en el amigo de Dios, como lo dice Santiago en el Nuevo Testamento. Vimos, ¿no?, cómo Abraham fue cada vez más hablándole al Señor, diciéndole: no, pues tal vez haya un número menos, no, tal vez haya menos, no, tal vez haya menos. Entonces, ciertamente la respuesta del Señor fue positiva hacia Abraham. Pues podemos ver cómo la relación de Abraham con el Señor cada vez es más cercana y profunda. Cada vez Abraham tiene más conocimiento de quién es el Señor. Entonces, vean qué interesante este texto que vamos a estudiar, y acompáñenme al versículo 16 y vean cómo lo que pasó en ese momento. Dice: entonces los hombres se levantaron de ahí y miraron hacia Sodoma, y Abraham iba con ellos. En los versículos anteriores se recuerdan cómo estos varones estaban debajo de un ¿qué? De un encinar, ¿no? Ahí estaban comiendo. Se recuerdan lo que Abraham sacó en aquel momento: un carnero, leche, cuajada, coció panes. Se recuerdan que había hecho tortas de pan de harina recién hecha. Entonces estaban comiendo debajo de aquel árbol afuera de la tienda de Abraham, y le dieron el mensaje, se recuerdan, acerca del nacimiento de Isaac. Pero ahora estos hombres terminan de comer y dice que se levantan, y ¿qué hacen? Miran hacia Sodoma. Y esa palabra miraron se puede también expresar, y en otras versiones se traduce como siguieron su camino. Se echaron a andar hacia adelante. Es decir, ellos tenían otra misión. No solamente llevarle el mensaje a Abraham, sino llevar a cabo otra misión. Cuando a veces vamos de camino, ¿no?, a ciertos lugares, de repente decimos: no, es que tenemos hambre, parémonos en tal lugar y comamos algo. Y nos paramos en ese lugar, pero terminamos y seguimos hacia donde vamos. El punto de llegada no era ese, ¿no? Entonces, como dice ahí, miramos y seguimos adelante. Entonces, esto es lo que estos varones están haciendo. Ellos tienen que seguir su camino hacia Sodoma en una misión que el Señor les ha encargado. ¿Y por qué hacia Sodoma? Y como leímos en el pasaje, esa causa del pecado que hay en esta ciudad. Y vean qué hizo Abraham cuando ellos se levantaron. Dice que Abraham, ¿qué? Los acompañó, ¿verdad? Los acompañó para despedirlos. Entonces, esta era una costumbre. Era una costumbre en aquellos tiempos de que el anfitrión acompañaba a la visita. Se recuerdan, pues, o ustedes saben, ¿no?, en aquellos tiempos no habían carreteras, no habían caminos marcados. Entonces, cuando una visita llegaba a cierta aldea o a cierta ciudad, pues no conocía el rumbo hacia dónde poder dirigirse o salir. Entonces era costumbre que el anfitrión acompañara a la visita hacia la salida y hacia donde él iba. Entonces aquí tenemos a Abraham, ¿no?, acompañando a esos hombres hacia donde ellos van.
¿Por qué? Porque Manré se encontraba pues relativamente cerca a lo que era Sodoma. Entonces hoy todavía se hace, ¿verdad? Pero no tan seguido, ¿verdad? A veces cuando viene una visita nuestra de otro lugar, pues lo acompañamos o lo recibimos en el aeropuerto, ¿verdad? Vamos y lo recibimos y cuando ya se va lo despedimos. Al que conoce pues no lo hacemos, pero al que no conoce hacemos esto mismo. Entonces vean cómo Abraham los acompaña hacia donde ellos van, y en ese camino en el que van es cuando el Señor decide hablarle a Abraham. Versículo 17 al 19, si alguien lo quiere leer, vean lo que el Señor le dijo a Abraham ahí. Y el Señor le dijo: ocultaré a Abraham lo que voy a hacer, puesto que ciertamente Abraham llegará a ser una nación grande y poderosa, y en él serán benditas todas las naciones de la tierra. Porque yo lo he escogido para que mande a sus hijos y a su casa después de él, que guarden el camino del Señor, haciendo justicia y juicio, para que el Señor cumpla en Abraham todo lo que él ha dicho acerca de él. Amén. Todo lo que él ha dicho acerca de él. Entonces, observe lo que pasa aquí, hermano. Observe lo que está aconteciendo aquí. Dios tiene, pues podemos ver aquí en alta estima su relación con Abraham. Dios tiene una relación pues muy profunda con Abraham. Tanto así que el Señor mismo, ¿no? Podemos ver aquí, se hizo esa pregunta: ¿ocultaré a Abraham lo que voy a hacer? ¿Ocultaré a Abraham lo que yo tengo destinado a hacer con Sodoma? Entonces vemos cómo Dios, ¿no? Dios reconoce que su relación con Abraham está llegando a algo muy diferente. No solamente es Abraham el escogido para ser una gran nación, sino que Dios tiene planes más allá con Abraham. Entonces en el verso 17 podemos ver, ¿no? Esa pregunta que Dios se hace a sí mismo. El escritor pues lo pone así, de esa manera, para hacernos ver el énfasis de la relación que Dios tiene con Abraham. Entonces, ¿podía Dios hacer lo que iba a hacer? Me preguntaba yo, sin decirle a Abraham. Claro que sí. Dios podía hacer lo que iba a hacer con Sodoma sin decirle a Abraham. ¿Podía Dios ocultarle a Abraham lo que iba a hacer? Claro que sí. ¿Por qué? Porque Dios no necesita permiso del hombre, ni necesita consejo del hombre para poder hacer lo que Él en su voluntad ha destinado a hacer. Entonces, pero observe, hermanos, cómo la relación de Dios con Abraham ahora es más profunda. Dios le está revelando el plan que va a llevar a cabo. Dios le está revelando sus planes a Abraham. Dios le está mostrando los planes que tiene y le hace participante de conocerlos. Entonces, y eso nos empieza a mostrar poco a poco, ¿no? Hacia dónde va avanzando la relación de Dios con Abraham. Es una relación profunda, y también nos va mostrando lo que Dios va a hacer con Abraham. Lo que Dios va a hacer con Abraham es algo especial, y por lo tanto en esa relación no puede haber nada oculto. Eso es lo que nos muestra este pasaje aquí. Cuando Dios establece esa comunión personal con el hombre, íntima con el hombre, Dios no le oculta nada. Está abierto al hombre, le muestra sus planes, le muestra lo que él va a hacer. Entonces, vean, Dios tiene un plan con Abraham, y Abraham va a jugar un papel muy importante en la historia de la humanidad. Es por eso que Dios le empieza a Abraham a revelar lo que ha de hacer. Y aquí se nos dan en estos versículos pues dos razones, ¿no? O motivos por los que Dios le revela ese plan a Abraham. Y lo primero que dice es que Dios hará con Abraham, ¿qué? Una gran nación, una nación grande y poderosa. Y dice, y en él serán benditas, ¿qué? Todas las naciones de la tierra. ¿Se recuerdan cómo esta promesa ya la habíamos visto, no? En el capítulo 12, versículos 2 y 3. ¿Se recuerdan que ahí Dios, desde que llama a Abraham, qué fue lo que le dijo? Te haré una nación grande y te bendeciré. Y por medio de ti serán benditas, ¿qué? Todas las familias de la tierra. Eso lo vimos al inicio del llamado de Abraham. Y aquí nuevamente Dios reconoce que esa promesa que le hizo a Abraham
hacia el futuro va a ser una realidad. Y por lo tanto, Abraham va a jugar un papel importante en el desarrollo de la historia humana y en el plan de redención, que Dios no le puede ocultar nada. Que Dios no puede ocultarle lo que ha de hacer con esta nación que se ha extraviado hacia el pecado. Entonces, Dios había llamado a Abraham, hermanos, y le había otorgado pues un llamamiento especial, un privilegio especial entre las demás naciones de la tierra. Dios le había llamado, aún estando en Ur de los Caldeos, en un lugar pagano, para hacer de él una nación poderosa y grande. Entonces vemos cómo Dios le comunica a Abraham lo que ha de hacer, con esta nación que se ha apartado hacia el pecado. Y esto servirá también, hermanos, para que Abraham, como esa nación grande que va a llegar a ser, conozca también verdaderamente quién es el Señor. ¿Quién es el Señor? Y de esa manera, conociendo a Abraham quién es el Señor, así él también podrá hablarle a las demás naciones acerca de quién es el Señor. Porque él ya tiene un conocimiento personal y propio de quién es el Señor. Entonces, para que Abraham sea de bendición a las demás naciones, Abraham debe de conocer profundamente a Dios. Entonces, como creyentes, hermanos, debemos de conocer verdaderamente esto. Conocer de quién es Dios. Conocer la voluntad de Dios. Y también conocer el juicio de Dios para aquellos que practican el pecado. ¿Por qué? Porque hoy se dice, ¿no? Y hoy se habla, no, es que Dios es amor, es que Dios ama a todos, es que Dios bendice a todos. Pero aquí no vemos precisamente eso. Vemos que Dios castiga a los que practican el pecado y la maldad. Y de esa manera, al conocer eso, hermanos, nosotros, que Dios es amor, pero que también Dios es un Dios justo y que trae juicio al pecado, es de esa manera que ahora nosotros podemos llevar las buenas nuevas a aquellos que lo necesitan y ser de bendición a otros. Porque no podemos llevar solamente el que Dios es amor. Debemos de también llevar el que Dios castiga el pecado y la maldad. Entonces, teniendo ese conocimiento correcto de ambas caras de la moneda, es como podemos ir hacia otros y llevarles el mensaje de las buenas nuevas. Y segundo, vean lo que dice: Dios lo ha escogido no solo para ser una gran nación y ser de bendición a otras naciones, sino también ¿para qué? Dice el versículo: para instruir ¿a quiénes? A sus hijos, a sus descendientes, a que guarden ¿el qué? El camino del Señor. Dice, haciendo justicia y juicio. Entonces noten, esta es otra razón que también nos da aquí el Señor, por lo cual ha de revelarle el plan a Abraham. Abraham ha sido llamado ¿para qué? Para transmitir, hermanos, para enseñarle a sus hijos a andar en los caminos del Señor. Dios sabe que Abraham ha sido llamado para llevar la verdad de Dios, de practicar la justicia, de practicar el juicio, es decir, saber hacer lo bueno y saber hacer lo correcto. Entonces, Abraham debe demostrarles a sus descendientes, a sus hijos, el camino del Señor. Y es por eso que Dios no puede ocultarle a Abraham lo que él hará con aquellos que se apartan tras el pecado. ¿Por qué? Porque esto le va a servir a Abraham como ejemplo. ¿A quiénes? A sus hijos. De que aquellos que se apartan tras el pecado reciben ¿qué? Juicio. Reciben castigo de parte de Dios. Entonces, para que Abraham les explique a sus hijos el camino de la verdad, Abraham necesita un ejemplo. Un ejemplo de lo que es apartarse de Dios. Entonces Dios dice eso precisamente: le revelaré el plan a Abraham de lo que voy a hacer con esta nación, con esta ciudad de Sodoma y Gomorra. ¿Por qué? Porque yo sé que Abraham va a instruir a sus hijos en el camino del Señor. Entonces necesita un ejemplo Abraham para poder instruir a sus hijos. Entonces, hermanos, aquí vemos cómo Sodoma se aparta hacia el pecado y el castigo va a venir sobre ella. ¿Por qué? Porque eso va a servir a Abraham para mostrarles a sus siguientes generaciones lo que es caminar
rectamente delante del Señor. Y aquí podemos aprender, hermanos, una lección muy importante como creyentes. Tenemos una tarea entonces en nuestro llamamiento. Tenemos una tarea muy importante en nuestro llamado delante del Señor. Y es enseñarles a nuestras generaciones futuras o que vienen detrás de nosotros, sea sobrinos, sea nietos, aquellos que están al alcance de nosotros, enseñarles a nuestros hijos, a nuestros sobrinos, nietos, que anden en los caminos de ¿quién? Del Señor. Del Señor. ¿Por qué? Porque, y también para que sepan que el Señor castiga el ¿qué? La maldad. Castiga el pecado. Sí, Dios te puede bendecir. Yo le puedo decir eso a mi hijo y enseñarle que Dios lo puede bendecir. Pero sí, también debo de enseñarle de que Dios castiga la maldad. Que Dios castiga el pecado. Entonces, tengo que mostrarle ambas caras de la moneda. Entonces, Abraham necesita ese ejemplo de Sodoma y Gomorra para poder instruir a sus descendientes a que guarden el camino del Señor, a que puedan vivir haciendo justicia y vivir haciendo lo recto delante del Señor. Entonces, es una tarea, hermanos, que nosotros tenemos como creyentes en nuestro llamamiento, a poder instruir a nuestros hijos a vivir rectamente delante del Señor. El salmista escribió, Salmo 119:9, dice, ¿cómo puede el joven guardar puro su camino? ¿Qué dice? Guardando la palabra de Dios, guardando tu palabra. Entonces, ¿cuál es nuestra tarea, hermanos? Enseñarles a nuestros hijos la palabra de Dios, los caminos del Señor, los mandamientos de Dios. Usted tiene Proverbios, tiene un libro hermoso, hermanos, en el cual les puede hablar a sus hijos, a sobrinos o nietos acerca de la instrucción del Señor, acerca de los mandamientos de Dios. Entonces es necesario, hermanos, instruir a nuestros hijos a que guarden el camino del Señor. Muchos esperan que sus hijos sean hombres y mujeres de bien. Pues todos queremos, ¿no? Que nuestros hijos sean hombres y mujeres de bien. Pero la pregunta es, ¿les estamos enseñando a guardar el camino del Señor? ¿Les estamos enseñando a guardar puro su camino con la palabra? Porque muchos piensan de que enseñarles a sus hijos es mandarlos a la escuela o darles educación secular. Eso sí, los puede hacer inteligentes y sabios, pero ¿cuántas personas no viven en la maldad teniendo títulos universitarios, doctorados y cuánta cosa? Porque guardar la palabra del Señor es algo mucho más elevado, hermano, que un título universitario. Es sabiduría que viene de lo alto. Entonces, si queremos tener hijos de bien, empecemos enseñándoles la palabra del Señor, a guardar la palabra del Señor, a obedecer al Señor primeramente, no por temor, sino por agradecimiento por lo que Él ha hecho. Entonces, si queremos hijos que teman al Señor, debemos empezar también a nutrirlos con la palabra del Señor. ¿Cómo es cuando nace un niño, no? Queremos que el niño crezca y que se desarrolle rápidamente. ¿Qué hace la mamá? Amamantarlo. No le va a decir su mamá, bueno, crece, hijo. No, tiene que amamantarlo y darle leche para que el niño empiece a desarrollarse, ¿no? Entonces, ¿cómo nutrir la vida espiritual de nuestros hijos? Con la palabra del Señor, instruyéndolos con la palabra del Señor. Entonces debemos de poner, hermanos, mucho empeño para que nuestros hijos guarden la verdad de Dios, aun y cuando nosotros ya dejemos de existir. Cuando ya muramos, ¿qué va a ser de nuestros hijos? ¿Irán a guardar la palabra del Señor? ¿Irán a temer al Señor? Esa es la pregunta que nos debemos de hacer. Si la pregunta es y llega a nuestras vidas y toca nuestro corazón, entonces debemos de poner empeño en eso, hermanos. Empeño en enseñarles la verdad de Dios, para que el día que muramos nosotros nos despidamos en paz y digamos, nuestros hijos van a temer al Señor, nuestros hijos van a caminar en el camino del Señor. Entonces, hermanos, debemos de empezar a nutrir a nuestros hijos con la palabra del Señor. Y Abraham aquí es un ejemplo, ¿no? Muy claro de que él va a hacerlo. Pero Dios necesita mostrarle un ejemplo de lo que es el juicio sobre la maldad. Entonces Dios promete, hermanos, que si Abraham y sus descendientes viven como Él manda, dice aquí, Él va a cumplir todo lo que Él ha dicho acerca de Él.
Vea, todo tiene un fin, hermano. Ese es el fin de lo que Abraham ha de hacer, para que el Señor cumpla en Abraham todo lo que Él ha dicho acerca de él. Dios promete que si Abraham vive conforme lo que Él ha dicho, Él va a cumplir conforme a lo que Él ha dicho. Es una promesa de Dios. Esto no quiere decir que Abraham, lo que Abraham haga merece el favor de Dios, o que lo que Abraham hace merece el favor de Dios, sino que al obedecer, hermanos, es al contrario, sino que al obedecer el llamado de Dios y hacer lo que el Señor manda, Él promete su bendición para aquellos que obedecen su palabra. No es que Abraham hace y se gana, no. Dios le dice, ve por este camino y ahí encontrarás mi bendición. Yo estaré contigo, tan solo ve por este camino. Entonces, si lo haces, si cumples la palabra del Señor, si obedeces la palabra del Señor, yo haré conforme lo que he dicho. Entonces, qué interesante, hermanos. Qué interesante lo que Dios promete para Abraham. Es como si Dios dijera, ¿no? Lo que acabo de decir, ve por este camino, si vas por ahí encontrarás mis promesas. Pero no porque Abraham lo merezca, sino porque Dios ya las estableció en el camino. Dios ya las dijo de antemano. Entonces, veamos lo que dice el versículo 20. Y es aquí donde Dios le dice a Abraham lo que va a hacer en esta ciudad. Después, el Señor dijo, el clamor, observe, el clamor de Sodoma y Gomorra ciertamente es grande, y su pecado es sumamente ¿qué? Grave. Su pecado es sumamente grave. Entonces, se recuerdan, hermanos, lo que se nos dijo de esta ciudad en el capítulo 13, cuando Abraham y Lot se separaron. Dice el capítulo 13, versículo 13, pero los hombres de Sodoma eran malos y pecadores en gran manera contra el Señor. Ya no se nos dijo, ¿no? Ya anteriormente se nos dijo cuál era la condición de Sodoma. Pero ahora ustedes pueden ver que ese pecado ha ido ¿qué? Creciendo, aumentando cada vez más, a tal grado de que ha subido un clamor, dice aquí. Hay un clamor en esta ciudad delante del Señor. ¿Se recuerdan cuando Caín mató a Abel? El Señor dijo que la sangre de Abel clamaba delante de él. Entonces, de la misma manera aquí podemos ver cómo Dios le dice a Abraham que la maldad en Sodoma es tan grande, tan grave, que el clamor de quienes son víctimas del pecado está subiendo hasta él. Está llegando hasta el Señor. Está subiendo delante del Señor y el Señor lo ha escuchado. Y el Señor lo conoce. La versión internacional dice, el clamor contra Sodoma y Gomorra resulta ya insoportable y su pecado es gravísimo. Vea, hermanos, lo que está pasando en esta ciudad. Y puede observar usted aquí, hermanos, cómo los pecados de algunos hombres y de algunos lugares es grave. Es sumamente grave. Y suben y llegan hasta el cielo. Dios no está exento de lo que acontece, o Dios no está ignorante de lo que acontece aquí en la tierra. Él no pasa nada por desapercibido. Él conoce lo que acontece. Conoce lo que pasa en mi corazón, conoce lo que pasa en mi mente, pero incluso conoce lo que pasa en algunos lugares de la tierra. Y escucha el clamor de algunos lugares de la tierra, como en Sodoma y Gomorra. El clamor es tan grande que ha subido delante del Señor, y Dios le hace saber esto a Abraham. Le dice que en Sodoma hay pecado, y hay pecado grave y grande. Entonces, ¿qué es lo que Dios va a hacer? Lo vamos a ver en versículos más adelante. Vea el versículo 21. Descenderé ahora, vea lo que dice, y veré si han hecho en todo conforme al clamor, el cual ha llegado hasta mí. Y si no, lo sabré. Pregunta, ¿acaso Dios no tenía conocimiento de lo que pasaba en Sodoma?
¿Dios acaso no sabía lo que acontecía en Sodoma, que tenía que descender y ver lo que pasaba? Claro que sí. Dios tiene conocimiento. Dios es un Dios omnisciente y omnipresente. Él tiene el conocimiento. Pero aquí se nos dice eso y se le dice a Abraham para que Abraham sepa lo que está aconteciendo en Sodoma, para que Abraham conozca lo que realmente está pasando en Sodoma. El salmista dice: has puesto nuestras iniquidades delante de ti, nuestros pecados secretos a la luz de tu presencia. Dios conoce, hermanos, ciertamente lo más profundo del ser humano. Los pensamientos más profundos del ser humano están descubiertos ante el Señor. Y Sodoma y Gomorra no es la excepción. Dios no necesita descender para conocer lo que está pasando, pero se lo dice a Abraham para que Abraham sepa lo que Dios va a hacer. Entonces Dios conocía y Dios conoce todo lo que acontece en la tierra, pero algo que es interesante, por lo cual Dios le dice esto a Abraham, es para que Abraham sepa que Dios no castiga de un modo arbitrario, hermanos, y su juicio no es injusto. Dios necesita mostrarle a Abraham lo que ha de hacer, y que lo que ha de hacer es justo, no es arbitrario. Entonces es como un juez, ¿verdad? En una corte, pues el juez no puede condenar al que se le acusa, a menos que investigue y se presenten pruebas en contra de esa persona y declararlo culpable. Entonces aquí vemos cómo el Señor va a inspeccionar lo que está pasando en Sodoma, y su juicio será justo, hermanos. Su juicio será justo. Dios no va a hacer nada de manera arbitraria. ¿Se recuerdan cómo respondió el Señor allá en Génesis 6, cuando vio la maldad de los hombres, que era mucha en la tierra? Y dice, y que los pensamientos de los hombres y todo lo que había en su corazón era solamente el mal. Dios mandó un diluvio para acabar con la maldad, para destruir la maldad. Y es lo mismo, hermanos, que Dios está haciendo aquí. Dios está escudriñando los corazones de los hombres, conociendo los corazones de los hombres, para dar juicio, para traer castigo. No un castigo arbitrario, no un castigo injusto, sino un castigo realmente justo. Y esto me muestra, hermanos, cómo también el Padre mandó a su Hijo, que descendió del cielo y la tierra para hacerle ver al hombre su condición de pecado, y así poder traer ¿qué? Justicia. Dios envió a su Hijo, hermanos, y lo envió a morir en la cruz para mostrarle al hombre su condición de pecado, para mostrarle al hombre de que es necesaria la justicia de Dios en su vida, que es por su propia justicia el hombre no puede declararse recto delante de Dios, sino que es necesario que Dios traiga su justicia para presentarnos delante de Él. Entonces, sin duda, hermanos, es en base a este relato que algunos escritores como Isaías y Santiago le llamaron a Abraham amigo de Dios, porque vemos cómo la relación es tan profunda, ¿no? Dios le está dando a conocer a Abraham el plan, lo que ha de hacer, y Abraham entonces está conociendo lo que Dios sabe y lo que Dios ha planeado. Versículo 22, entonces los hombres se apartaron de ahí y fueron hacia Sodoma, mientras Abraham estaba todavía de pie delante del Señor. Vea, de los 3 varones, 2 avanzan hacia Sodoma, y como nos dice el versículo 1 del capítulo 19, estos eran 2 ángeles. Y Abraham se queda de pie delante de ¿quién? Del Señor. Nuevamente se nos confirma aquí que de esos 3 varones que llegaron a visitar a Abraham, 2 eran ¿qué? Ángeles, y 1 era el Señor apareciéndosele a Abraham, no de una forma encarnada como en el Nuevo Testamento, sino en una teofanía, en una aparición a Abraham. Versículo 23, si alguien lo quiere leer, vean lo que Abraham pregunta cuando conoce el plan de Dios.
Y Abraham se acercó y dijo: ¿en verdad destruirás al justo junto con el impío? Abraham se da cuenta ya. Abraham conoce que el Señor va a proceder contra Sodoma, va a castigar a Sodoma. Su destrucción ya está determinada. ¿Debido a qué? Al pecado que hay en esta ciudad. Aunque Abraham no lo diga y aunque Abraham no lo exprese, él tiene una preocupación. ¿Por quién? Por su sobrino Lot, que vive ¿en dónde? En Sodoma, como lo hemos visto en capítulos anteriores. Lot fue poniendo sus tiendas, sus casas de campaña cada vez más cerca de Sodoma. Después llegó a un punto donde ya vivía entre la gente de Sodoma. Y Abraham ya lo sabe. Y Abraham ya lo tiene en mente. No lo dice aquí, pero por la pregunta parece que Abraham ya sabe, ¿no? Lot está en Sodoma y Dios tiene planes de destruir Sodoma. Entonces la pregunta es: ¿en verdad destruirás al justo junto con el impío? Y es por eso que Abraham quiere saber, ¿no? Quiere saber que si Dios va a destruir a todos por igual, y le hace esta pregunta: ¿vas a acabar con todos definitivamente? ¿Sí o no? Parece que es lo que le pregunta. Entonces este es el dilema para Abraham. ¿Dios va a castigar al justo con el impío? ¿Va a proceder contra todos? ¿O realmente va a dejar vivir a los justos y va a matar a los impíos? Entonces ese es el dilema de Abraham. Él no sabe cómo va a proceder Dios. Sí sabe que Dios es un Dios justo, pero todavía no sabe. ¿Por qué? Porque Dios es tan soberano, hermanos, que Él puede hacer con el hombre lo que a Él le plazca. Entonces, vea, me llama la atención cómo nos dice aquí también que Abraham se acercó al Señor para hablarle. Se acercó para hablarle. Entonces, aquí podemos ver, hermanos, que incluso en nuestra vida, hermanos, hay muchos dilemas, muchas preguntas que nosotros nos hacemos y que a veces no tenemos respuestas, pero que tan solo es de acercarnos al Señor y hablar con Él y que Él nos escuche y que Él nos responda. Eso es lo que está haciendo Abraham. Él tiene un dilema en su mente. ¿Qué va a hacer el Señor? ¿Cómo va a proceder el Señor? ¿Qué hace? Se acerca para hablar con el Señor. A esos dilemas de nuestra vida, hermanos, a esas preguntas sin respuesta que muchas veces tenemos en nuestra mente, ¿qué tenemos que hacer? Acercarnos a su palabra y saber que el Señor nos responde por medio de ella. Versículo 24. Vean lo que Abraham siguió diciendo: tal vez haya 50 justos dentro de la ciudad. Abraham empieza, ¿no?, a hacer números sobre la posible cantidad de personas justas que puede haber en Sodoma. Abraham dice: bueno, si Lot a lo mejor le habló a otros acerca del Señor, a sus hijos y sus esposas, a sus amigos, y empieza Abraham, ¿no?, a contar 50, 40, no, a lo mejor 50, y le dice: ¿en verdad destruirás y no perdonarás el lugar por amor a los 50 juntos en ella? Abraham bien pudo haber dicho: Señor, destruye esa ciudad por el pecado. Pero aquí vemos, hermanos, y se nos muestra aquí a un hombre también que, como Dios lo ha dicho, iba a ser de bendición a las demás naciones. Vemos a un Abraham aquí también lleno de compasión por los pecadores de Sodoma. Hay compasión en él. ¿Por qué? Porque la pregunta es: ¿en verdad destruirás y no perdonarás el lugar por amor a quienes? ¿A estos 50? Abraham tiene de alguna manera aquí, ¿no?, compasión también por estos que han de morir en su pecado, por estos que han de morir en su maldad. Y me gusta lo que dice Matthew Henry acerca de este pasaje. Dice: Dios no se complace en la muerte del pecador, así que nosotros no hemos de desear lo mismo, sino lamentar el lastimoso día que les espera. Hermanos, nosotros también debemos de tener un corazón compasivo hacia aquellas personas que caminan en el pecado. ¿Por qué? Porque Dios no se complace en la muerte del pecador. Dios quiere que el pecador se arrepiente y venga a Él y darle salvación. Y esto es lo mismo que vemos en Abraham. Destruirás la ciudad
¿Mostrarás amor por estos 50? Es la pregunta que Abraham se hace, y vemos un corazón compasivo al cual nosotros también debemos de tener, hermanos. Interceder por aquellos que se encuentran en el pecado. Clamar al Señor por aquellos que viven una vida de maldad, para que el Señor, ¿qué? Perdone su maldad y traiga restauración a sus vidas. Versículo 25. Lejos de ti hacer tal cosa. Matar al justo con el impío, de modo que el justo y el impío sean ¿qué? Tratados de la misma manera. Lejos de ti, el juez de toda la tierra. Pregunta Abraham, ¿no hará justicia? Observe, hermanos, cómo Abraham aquí se acerca para hablar con el Señor. Y algo que hace es reconocer primeramente el carácter justo de Dios. Note, el carácter justo de Dios. Abraham sabe que es juez ¿sobre qué? Sobre toda la tierra, de toda la tierra. Y que como juez no actuará de una manera ¿qué? Equivocada, de una manera injusta, de una manera arbitraria. Entonces, Abraham reconoce eso. Primeramente, al acercarse a Dios, Abraham reconoce quién es Dios. Él es un juez sobre toda la tierra. Y es algo, hermanos, que nos dice Romanos capítulo 3, versículo 5. ¿Acaso es injusto el Dios que expresa su ira? Versículo 6. De ningún modo, pues de otra manera, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Es lo que Pablo se preguntaba. Él es un juez justo. Dios no es injusto. Él es juez sobre toda la tierra. Y sin duda hará justicia. Hará un juicio no equivocado, sino traerá un juicio justo. Y es lo que Abraham conoce de Dios. Pero le falta conocer todavía la misericordia de Dios. Dios es un Dios justo, pero también es un Dios misericordioso. Entonces vea cómo Abraham dice, lejos esté de ti, castigar al justo y al impío y tratarlos de la misma manera. Entonces vemos cómo Dios es el juez de todos los hombres en la tierra, hermanos. Y esto es algo que debemos de aprender y tener en cuenta cuando nos acercamos a Dios. Cuando venimos delante de Él en oración, en intercesión por otras personas y por nosotros mismos, es reconocer que Él es juez y que Él actúa con justicia. Que todo lo que Él hace, lo hace de manera justa, hermano. Si nosotros nos acercamos de esa manera, entonces vamos en buen camino en nuestra oración. Vamos en buen camino en nuestra intercesión. Vea cómo Dios responde al ruego de Abraham. Entonces el Señor le respondió, si hallo en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, que dice, perdonaré a esos pocos. No, ¿a quién? A todo el lugar, a toda la ciudad. ¿Por qué? Por consideración a quienes, a esos 50 justos. Entonces, observe cómo Dios le responde a Abraham, pues diríamos de manera positiva, ¿no? A su petición. De manera positiva. ¿Por qué? Porque Abraham primeramente se acercó conociendo quién es Dios. Reconociendo quién es Dios. Dios es un juez justo. Dios no puede castigar al justo y al impío y tratarlos de la misma manera. No, no puede. Pero vemos también que Dios es un Dios lleno de misericordia. Que aún y a pesar de que en esa ciudad puedan haber impíos, Dios puede perdonarlos. ¿A causa de quiénes? De estos, a quienes Él ama. Y entonces Abraham sabe, hermanos, que no hay ni 50 justos en la ciudad. Y por eso empieza como a regatear, ¿no? Como cuando vamos al mercado, ¿ve? ¿Qué vale esa sandía? No, pues 80, te doy 70. Está muy pequeña, la veo que ya se va a pasar. Empezamos, ¿no? A regatear. Abraham empieza a bajar la cifra. Y Abraham, dice el versículo 27, Abraham respondió, ahora que me he atrevido a hablar al Señor, yo que soy polvo y ceniza, dice. Observe cómo Abraham dice aquí, soy polvo y ¿qué? Y ceniza. Estas son pues dos cosas, ¿no? O de alguna manera estas son dos de las partículas más pequeñas de la tierra. El polvo y la ceniza. Se recuerda cómo Dios le dijo a Abraham, te bendeciré y te haré tan grande y que serás como el polvo de ¿qué? De la tierra, incontable.
Entonces Abraham dice, yo soy polvo y ceniza. El hombre delante de Dios, ¿qué es, hermano? Polvo y ceniza. Hoy está, mañana ya no puede estar. Hoy vive, mañana puede dejar de respirar. Abraham también reconoce quién es Dios, pero también reconoce quién es Él. Es otra forma, hermanos, que vemos en cómo nosotros nos debemos de acercar al Señor en oración. Reconocer quiénes somos nosotros. ¿Cuál es nuestra condición delante de Él? ¿Somos qué? Polvo y ceniza. No como aquel que cantaba y sigo siendo el rey, ¿verdad? No, somos polvo y ceniza. Somos polvo y ceniza delante de Dios. Es lo que somos, hermanos. No podemos jactarnos de ser otra cosa más. Delante de Él, Abraham dice, yo soy polvo y ceniza, soy lo más insignificante de esta tierra, soy lo más pequeño de esta tierra. Entonces podemos ver aquí, hermanos, la humildad con la que Abraham se está acercando a Dios. ¿Sí? ¿Lo pueden ver? La humildad con la que Abraham se acerca a Dios. No fue orgulloso, no fue arrogante, no fue jactancioso. Reconoce su condición y su posición delante de Dios. Entonces él le dice, Señor, me he atrevido a hablarte. Me he atrevido a decirte esto a pesar de que soy polvo y ceniza. Entonces vea cómo se acerca en una actitud humilde delante del Señor. No como ahora, ¿no? Que se le decreta, se le manda, se le demanda al Señor, se le exige, haz esto en este año, te decreto que harás esto en este año. No, Abraham va reconociendo la soberanía de Dios y reconociendo su condición delante de Él. Y es una pregunta, ¿no? Que nos debemos de hacer nosotros, ¿cómo nos acercamos delante del Señor? ¿Reconocemos lo que somos cuando estamos delante de Él? ¿Reconocemos nuestra condición delante de Él y reconocemos quién es Él? Vea cómo Abraham dice, yo soy polvo y ceniza. Versículo 28, tal vez falten 5 para los 50 justos. La pregunta, ¿destruirás por estos 5 que se fueron de paseo y no están en Sodoma? El Señor le respondió, no la destruiré si hallo a 45. Abraham sabía que Dios no iba a destruir la ciudad. Ahora es cuestión nomás de bajar la cantidad de personas, ¿no? Que pudieran estar en aquella ciudad. Y Abraham le dice, bueno, Señor, a lo mejor 5 ya no están. Se fueron de compras y nomás quedaron 45. El Señor le contesta, Abraham, no la voy a destruir. No la voy a destruir a causa de estos. Versículo 29 al 33, si alguien lo quiere leer, vea lo que Abraham nuevamente le dice al Señor. ¿Del 25? Del 29 al 33. Abraham le habló de nuevo y dijo, tal vez se hallen allí 40. Y él respondió, no lo haré por consideración a los 40. Entonces Abraham dijo, no se enoje ahora el Señor, y hablaré. Tal vez se hallen allí 30. Y él respondió, no lo haré si hallo allí 30. Y Abraham dijo, he aquí, ahora me ha pedido hablar al Señor. Tal vez se hallen allí 20. Y él respondió, no la destruiré por consideración a los 20. Entonces dijo Abraham, no se enoje ahora el Señor, y hablaré solo esta vez. Tal vez se hallen allí 10. Y él respondió, no la destruiré por consideración a los 10. Y el Señor se fue tan pronto como acabó de hablar con Abraham, y Abraham volvió a su lugar. Amén. Observa, hermano, cómo Abraham fue bajando una y otra vez la cantidad de personas que él consideraba justo. Y podemos notar que la respuesta de Dios siempre fue ¿qué? La misma. No la destruiré por consideración. O sea, la cantidad que has dicho. No la destruiré por consideración. Entonces observe cómo el ruego de Abraham delante de Dios pues no va a evitar el juicio de Sodoma. No lo va a evitar. Porque en Sodoma no había ni 10 justos.
ni 10 justos. Abraham sabía que la soberanía divina no es una necesidad ciega. Dios es justo y será justo siempre. Y necesita castigar con su justicia la maldad y el pecado. Pero aquí podemos ver, hermanos, que Abraham entonces necesita conocer a un Dios misericordioso. Por eso Abraham empieza a rebajar el número. Dios, sí sé que eres justo. Eres un Dios que actúa con justicia. Pero puedes tener misericordia a causa de esto. Entonces vea cómo Abraham empieza a conocer a un Dios justo, pero a un Dios misericordioso. Que si hubiesen 10 justos en Sodoma, Él no lo iba a destruir. Entonces Abraham sabía que Dios desea salvar al hombre antes de condenarlo a muerte eterna. Abraham empieza a conocer esto. Y Abraham empieza a conocer esto, ¿por qué? Porque Abraham a futuro será de bendición a las demás naciones y él necesita llevarles este mensaje de que Dios es un Dios justo, pero que Dios también es un Dios que actúa con misericordia y que aquellos que se arrepienten de su maldad pueden obtener el favor de Él. Entonces Abraham necesita conocer esto y es por eso que intercede por Sodoma. No va a evitar el juicio de Sodoma, pero sí conocerá al Señor en otra faceta diferente. Él es un Dios misericordioso. Entonces hemos visto, hermano, cómo el énfasis de este pasaje es pues la justicia de Dios, ¿no? Y aquellos que disfrutan de la bendición de Dios como Abraham, enseñarán esta verdad a otros, como lo vimos en el versículo 19, y también van a rogar a Dios para que haga un juicio justo con el fin de preservar a los justos, y siempre sabrán que Dios puede preservar a los impíos a causa de los justos. Vea como dice Proverbios 11:10, con el bien de los justos se regocija la ciudad, y cuando perecen los impíos hay grito de alegría. Por la bendición de los rectos se enaltece la ciudad, pero por la boca de los impíos es derribada. Entonces la muerte, hermanos, expiatoria de Cristo ahora nos ofrece a nosotros la misma oportunidad, hermanos, de tener un intercesor delante de Dios, el cual está dispuesto a perdonar nuestra maldad. Entonces ahora nosotros, por la muerte de Cristo, Él ahora intercede delante del Padre para nuestro ¿qué? Perdón. Para que nosotros ahora seamos perdonados de nuestra maldad. Es ahora Cristo, es un mejor intercesor que Abraham. Es ahora Cristo, hermanos, aquel por el cual podemos ser perdonados de nuestros pecados y recibir misericordia oportuna en el trono de Dios, como lo dice Hebreos. Entonces vemos cómo Abraham necesita conocer esta verdad de Dios, que Dios es un Dios justo, pero que Dios también es un Dios misericordioso. Nosotros debemos de conocer esto, hermanos. Al conocer esta verdad, nosotros podemos enseñarle a nuestros hijos también. Dios va a castigar el pecado. Si vives en el pecado, Dios va a castigar tu maldad. Pero si te arrepientes, Dios es tan misericordioso que por la muerte de su Hijo te justifica delante de Él y tiene misericordia de ti. Entonces, hermanos, esta es una verdad que al comprenderla, todo cambia. Y oramos incluso hasta de una manera diferente delante del Señor. Ya no oramos exigiéndole a Dios, ya no oramos reclamándole a Dios, sino ahora venimos en una actitud humilde, reconociendo quién es Él y reconociendo quiénes somos nosotros. Entonces, Abraham, hermanos, tuvo confianza y valor para interceder delante del Señor. Ahora nosotros debemos de hacer lo mismo. Nosotros sabemos que el que cree en Cristo, dice la palabra, será ¿qué? Salvo. Así que presentémonos a Jesucristo, hermanos, presentemos a Jesucristo como Salvador.
ante aquellas personas que viven en la maldad y llevémosles ese mensaje de misericordia, que Dios puede castigar, pero que Dios también puede salvar al pecador. Es por eso que dice aquí, con el bien de los justos se regocija la ciudad. Es lo que iba a pasar en Sodoma. Sí, habían 10 justos, pero no lo sabía. Sodoma iba a ser perdonada y iba a haber alegría, pero no. Pero como no habían ni 10 justos, Dios actuó con justicia. Y Abraham debe conocer esto para poder ser de bendición a las naciones y poder enseñar a sus hijos los caminos rectos delante del Señor. Hermanos, queremos enseñar algo bíblico a nuestros hijos. Comprendamos esta verdad. Comprendamos este pasaje y veamos cómo actúa Dios. Y así podremos instruir a nuestros hijos en la verdad. Amén. ¿Qué les parece si oramos? Le damos gracias a Dios por este tiempo. Y le damos gracias también por la oportunidad que nos da de estar juntos nuevamente. Gracias, Señor, te damos en este día, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque al abrirla nuevamente podemos conocerte. Conocerte más, Señor, y saber quién eres tú, el juez de toda la tierra.